ocasión ya culminando esta serie de estos 3 programas donde hemos estado trabajando todo lo que tiene que ver con el sanar nuestro pasado en medio de este mes de octubre que hemos estado enfatizando el tema de la sanidad. Espero que hayan disfrutado de los otros programas. Si aún no los ha visto, porque todos están enlazados uno con el otro, usted puede entrar al canal de YouTube de la Iglesia Ministerio Maná y usted puede encontrar allí y puede ver los otros programas que ya se han emitido. Sean ustedes bienvenidos y vamos a disfrutar de este espacio en torno a este tema tan maravilloso. Bueno, y como todos nuestros programas, vamos a iniciarlo con una oración dándole gracias a Dios. Amado Señor, muchas gracias te damos por todo lo que tú nos estás enseñando a través de cada programa. Cuán necesario es para nosotros conocer tu verdad, Señor, en medio de nuestros matrimonios. Cómo entender que un matrimonio es sano cuando depende absolutamente de ti. Cuando entiende que el autor del matrimonio eres tú y que tú tienes la respuesta a cada necesidad, a cada situación, a cada crisis, y todo está en ti. Por eso, gracias te damos porque nos da la oportunidad de conocer todas esas herramientas, todo lo que necesitamos para llevar matrimonios sanos. Muchas gracias por este día y bendícenos y que tu palabra siga siendo esa herramienta que nos lleve a tener matrimonios sanos y a vivir conforme a tu voluntad, llevando matrimonios que glorifican a Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, y recordemos entonces que desde el inicio, en nuestro primer programa hablábamos de la importancia de comprender lo que significa entonces el matrimonio, del momento en que nosotros entonces dejamos padre y madre y nos unimos a nuestra mujer, como lo dice el libro del Génesis. Y recordábamos que entonces empezamos una nueva etapa, claro, dejamos padre y madre, pero no dejamos aquellas cosas que ya nosotros hemos vivido y situaciones del pasado que están allí presentes y que permanecen muchas veces en el matrimonio y que en últimas pueden ser los detonantes de las dificultades, de los problemas en medio del matrimonio. Pero también veíamos en el segundo programa la importancia de comprender el sanar y comprender aquellas causas de lo que nosotros estamos viviendo hoy. La dificultad para relacionarnos, la dificultad para poder tocar temas complejos, la dificultad para ponernos de acuerdo. Las barreras que levantamos a veces. Las barreras también que levantamos en medio de las circunstancias, los mecanismos de defensa que utilizamos. Bueno, cantidad de cosas que veíamos en el segundo programa frente a la manera como nosotros afrontamos las diferentes crisis en el matrimonio y que en últimas nos llevan a manifestar algo que no ha sido resuelto en nosotros. Y hoy vamos a enfatizar ya en lo que significa ya el tratamiento que tenemos que hacer con Dios. Así como veíamos del programa inicial el caso del Cana y Ana, pero muy especialmente el caso de Ana como una mujer, una esposa atribulada de espíritu, llena de tristeza, de amargura, y cómo ella pudo experimentar la sanidad a nivel individual, acercándose a Dios, y fruto de eso experimentar efectivamente pues unas consecuencias muy positivas y de mucha bendición en su matrimonio y en su entorno familiar. Bueno, recordando lo que dice Hebreos 12, que lo veíamos en la semana pasada, Hebreos 12:15, que dice que debemos cuidarnos, que no haya entre nosotros que esté brotando ninguna raíz de amargura y que también nos lleve a perder, a dejar de vivir en la gracia del Señor Jesús. Aquí, hoy por eso vamos a mirar, a meditar a través de este tiempo, ¿cómo vamos entonces a vivir conforme a esa gracia? Porque cuando vivimos en la gracia de Cristo, ya no hay raíz de amargura, ya no hay amarguras, ni tristezas, ni dolor, y ya muchas cosas que traemos del pasado, que es lo que hemos tratado en estas tres semanas, van a ser sanas. O sea, ya no vamos a tener que estar luchando por muchas situaciones, sino que es Dios el que nos va a ir dando respuesta a la luz de su palabra. Entonces es importantísimo tener claro que solo viviendo en esa gracia del Señor es que ya vamos a ir sanando, Dios mismo se encargará de ir sanando todas las cosas que traemos del pasado. Es importante que no nos concentremos tanto y giremos en torno a nuestros conflictos, porque cuando nosotros estamos en función de autoconmiserarnos o de estarnos defendiendo o de querer pagar con el otro lo que a mí me hicieron,
pues en última estamos terminando siendo muy egoístas y girando en torno entonces a nuestros propios conflictos. Es por eso que cuando vamos a la palabra de Dios y ponemos a Cristo en el centro de nuestra vida y en el centro de nuestra relación de pareja, es cuando nosotros podremos entonces llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, el poder comprender a través de su palabra que en la medida en que nosotros presentemos aquellas situaciones y que no estemos dándole tanta vuelta a nuestra propia situación, entonces a la luz de Cristo, a la luz de su palabra y de su verdad, es que nosotros podremos entonces iniciar un proceso hermoso de sanidad, de resolver nuestras propias situaciones como lo hizo Ana, y asimismo entonces ver cómo Dios fructifica nuestra vida, porque así le pasó a ella. Ella fue libre de tristeza y todo estaba preparado entonces para disfrutar de aquel plan de Dios que tenía con ella, porque Dios tenía un plan a través de la vida de esta pareja y era levantar a un profeta maravilloso, a un juez, profeta. Bueno, él hizo de todo, ungió reyes. O sea, Samuel fue un instrumento maravilloso de Dios. Y entonces esta mujer cuando deja su conflicto delante de Dios y trata con el Señor entonces opera sanidad, pero también cumple su propósito, que en últimas, como hablábamos desde el primer programa, el propósito del matrimonio y de nuestra vida es glorificar a Dios. Entonces, ella termina junto con Elcana siendo instrumentos de Dios para cumplir su propósito a través de enviar al profeta Samuel en una época de mucha oscuridad donde escaseaba la visión, dice la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar en la palabra del Señor también algo que está, una promesa que está en Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19. Dice Isaías 43, 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Mire que el Señor promete entonces tratar con nosotros la soledad, tratar con nosotros la frustración, tratar con nosotros aquellas cosas que están allí en lo profundo de nuestro ser y que necesitan ser sanas y libres. Pero dice aquí, empieza el pasaje diciendo, no os acordéis. No quiere decir que entonces olvidémonos del pasado, no, traigamos a memoria esas cosas, pero delante de Dios, para llevarlos cautivos a Cristo, para llevarlo cautivo a la verdad de Dios, y tratemos con el Señor estas situaciones, ¿sí?, que se han ido evidenciando en nosotros para poder experimentar libertad. Efectivamente, como dice la palabra del Señor, seremos perfeccionados hasta la venida del Señor. O sea, tampoco es que entonces ya aquí en la tierra vamos a estar, mejor dicho, perfectamente sanos, no, pero sí tenemos que ir cada día mejorando en un proceso de tratamiento con el Señor. Y hay algo muy importante, debemos decirnos la verdad. Un punto importantísimo de Ana. Ana podía haberse justificado muchas veces y haber justificado en su comportamiento, sus acciones, haber dicho, es que yo soy así, yo estoy así, porque no puedo tener hijos, porque Penina sí puede, pero yo no puedo, porque mi esposo quisiera que yo tuviera, aunque su esposo de muchas maneras le había mostrado que él amaba independiente de que no le diera hijos. Ella podía haberse justificado de muchas maneras, pero aquí la clave es, debemos decirnos la verdad. El primer punto para recibir sanidad es decirnos la verdad. Por eso era importantísimo lo que hicimos la semana pasada, identificar esos puntos que nos están impidiendo ver la gracia de Dios en nuestra vida. Y una vez identificados, allí es donde uno tiene que decirse la verdad, bueno, yo estoy actuando de esta manera, mi comportamiento es este, pero no debe ser así. Y derramar, como hizo Ana, derramar su alma, o sea, exponerlo delante de Dios, no culpar a la otra persona. Cuando yo justifico mis acciones, fácilmente yo culpo a la otra persona y pienso que la culpa es de la otra persona, que yo estoy bien. Pero cuando yo reconozco mis situaciones, cuando yo me digo la verdad y reconozco lo que estoy haciendo, entonces ese es el primer paso para dejar que Dios empiece a actuar en aquellas cosas que necesito mejorar en mi vida. Entonces vamos a mirar esta enseñanza del apóstol Pablo en instrucciones muy precisas de la manera como tenemos que vivir y que tenemos que hacerlo en nuestro matrimonio. ¿Sí? Tres cosas bien importantes frente a lo que Pablo le expresa a Timoteo en la segunda carta a su discípulo Timoteo.
Dice, 2 Timoteo 2, desde el versículo 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, le dice Pablo como una recomendación bien importante, esfuérzate. El vivir entonces en la gracia del Señor implica un esfuerzo. A veces pensamos que por el hecho entonces ya de ser cristianos, asistir a una congregación, ser parte de una iglesia, leer la Biblia, hacer la oración, entonces ya con eso es suficiente. No, hay que esforzarse para vivir esa verdad que está en su palabra, que la podamos entonces aplicar en nuestra vida, no ser solamente oidores olvidadizos, y eso nos llevará entonces a vivir en un esfuerzo para disfrutar de la gracia del Señor. Pero un esfuerzo no en la carne, o sea, no en mis fuerzas personales, no en mis capacidades, sino en la gracia de Cristo. Dice ese primer versículo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, pero aparecen 3 ejemplos, amor, en este pasaje de 2 de Timoteo 2, desde el versículo 1 al versículo 7, y nos da Pablo 3 ejemplos de 3 personas. El primero es el soldado, el segundo es el atleta y el tercero es el labrador. Y miremos entonces lo que dice acerca del soldado allí en el versículo 2 y 3. Dice allí que tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice, sufre penalidades. Cuando uno mira lo que dice la palabra de Dios, bueno, hay personas que dicen, es que en la vida cristiana hay que sufrir mucho, pero este sufrimiento que aparece acá no es el sufrimiento dado por el pecado, ni el sufrimiento dado por no obedecer a las leyes de Dios, que ese es otro sufrimiento. Pero el sufrimiento que dice acá es cuando yo someto mi voluntad a la voluntad de Dios. Porque créeme que no es fácil someter la voluntad a la voluntad de Dios. Cuando Dios me dice, haga algo y no es lo que yo quiero. Cuando Dios me dice, ore por su esposo, por la situación que está viviendo, pero yo no quiero porque siento que él no lo merece, siento que él tuvo la culpa, o cuando el Señor me lleva a perdonar a una persona, o a mi cónyuge o a otra persona, y yo siento que es Él el que debe pedirme perdón. ¿Cuánto cuesta eso? Ese es el sufrimiento que muchas veces nosotros es someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Pero dice allí que como el soldado, porque el soldado, como buen miliciano, él sabe muy bien que tiene que estar alerta, atento a todas las situaciones que le rodean, porque el enemigo puede salir de cualquier lugar y puede atacarlo. Él está siempre vigilante y pendiente. Él está cuidando muy bien. Y ese es el primer ejemplo que nos da Pablo. Y Pablo dice que debemos cuidar muy bien lo que nosotros tenemos. Tenemos que cuidar muy bien nuestra relación matrimonial, cuidar muy bien a nuestro esposo, a nuestra esposa, porque quizá esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas que para nosotros de pronto son insignificantes, son muy importantes y pueden estar haciendo que nuestro matrimonio esté debilitándose. El soldado está alerta y asimismo nosotros, pero en el Señor, no en nuestras capacidades humanas. En la gracia del Señor tenemos que estar muy pendientes de nuestro matrimonio. Ese es el primer caso, que es el soldado. Entonces, ser disciplinados, porque la Biblia nos enseña entonces que cuando nos compara con el soldado, significa la disciplina. Y tenemos que desarrollar esas disciplinas espirituales, esas disciplinas que nos llevan a nosotros a vivir esa experiencia, porque la inmensa mayoría de los conflictos que nosotros podemos experimentar y que traemos todavía del pasado y que pueden estar afectando, tienen un origen en nuestro ego, en nuestra carne, ¿sí? Y es cuando nosotros nos centramos en Cristo y en su verdad y en vivir esas verdades, esos principios que nos llevan entonces a por fin experimentar libertad, a enfocarnos en Él, en su verdad, y eso nos llevará entonces a disfrutar de lo que es el acompañamiento a través de la vida matrimonial. El segundo ejemplo que nos da Pablo es el del atleta, porque dice allí en el versículo 6, habla de luchar, dice legítimamente como el atleta. Y a mí algo que me parece bonito en esta palabra, legítimamente como el atleta, es que así como en una carrera olímpica, todos los atletas deben
cumplir ciertas Unos requisitos requisitos y unas de leyes, también unos peso, en principios. todo. Aún la alimentación tiene que ser muy estricto en su alimentación. En el momento de correr tiene que cumplir con ciertos Unas requisitos normas. y normas. Si incumplen a esa norma, pues sencillamente son descalificados. Y aquí tenemos que entender algo, que nuestro matrimonio y todas nuestras relaciones no podemos tomarlo a la ligera. Tenemos que ser muy cuidadosos en lo que hacemos, en todo. A veces pensamos que como ya estamos casados, entonces ya se pierden los detalles bonitos, como el despedirse cuando se va al trabajo, como el preguntarle cómo te fue cuando llegó del trabajo, tantas cosas, y se pierden esos pequeños detalles cuando es tan importante seguirlos cultivando en el matrimonio. Entonces, así como el atleta, que cualquier detalle que él ignore puede ser causa de descalificación. Así para nosotros en el matrimonio tenemos que entender que todo detalle cuenta y que tenemos que cuidar el matrimonio como ese regalo maravilloso que es que Dios nos ha dado. Cuidar nuestra relación, cuidar nuestra vida, nuestro estado físico. También es muy importante nuestro estado físico. Qué bonito cuando llega el esposo y la esposa lo está recibiendo bien bonita, bien peinadita, maquillada, bien especial, porque llegó su esposo. No porque ya él sabe, que ya me conoce, ya sabe cómo soy. No, qué lindo que él todos los días se sorprenda cuando llegue y le encuentre algo diferente y le vea algo diferente. Y eso también ayuda a cultivar. Hay mujeres que dicen, es que así me ponga algo diferente, mi esposo igual no se da cuenta, pero no crean mujeres, su esposo sí se da cuenta, ellos se dan cuenta de esos detalles y es tan importante cultivar eso. Entonces, ahí vemos otra profesión también de disciplina, como lo es el atleta. O sea, si alguien tiene disciplina son ellos, y para alcanzar los objetivos deben correr legítimamente. O sea, no es alcanzar los objetivos a como sea, porque vemos entonces como muchas veces a través de cosas ilícitas terminan alcanzando un trofeo, pero en últimas terminan descalificados. Ese no es el objetivo, sino que siempre estemos corriendo legítimamente conforme a lo que el Señor nos dice, de la manera como debemos conducirnos como esposos y como esposas. Amor, encontramos entonces algo. Lo primero, como soldado, recordemos que son las disciplinas espirituales. Importantísimo, la oración, la palabra de Dios, siempre nuestra vida de oración, disciplinas espirituales. En segundo punto, como el atleta, cuidar muy bien nuestra relación, y eso también tiene que ver con el obedecer, el ser muy obedientes a las instrucciones que Dios siempre nos dé en cuanto a nuestro matrimonio. Y el tercer ejemplo que nos da Pablo lo encontramos en la vida del labrador. Es el labrador que dice allí que debe gozar como el labrador de los frutos de su siembra. Segunda de Timoteo también en el capítulo 2, allí nos lo dice y habla del labrador. Dice que, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Claro, qué bonito también, ¿qué nos dice allí el Señor? Que necesitamos entonces estar dispuestos, pero para eso se necesita confianza y fe. Pero no la confianza solamente en nuestra pareja, sino la confianza en Dios. Y la fe, como dice Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, nosotros, hay cosas que de pronto no vemos, hay resultados que todavía no vemos, hay mujeres que oran por su esposo y de pronto no ven todavía ciertos resultados, o por sus hijos, o por su trabajo, pero la fe dice, Hebreos dice eso, después la fe, lo que de pronto esperamos, aún no lo vemos, pero confiamos y tenemos la certeza que Dios nos permitirá verlo. Y aquí también importantísimo entonces la confianza y la fe puesta en Dios. Así es, entonces es la esperanza, o sea, tenemos que seguir creyendo que si es posible. La palabra de Dios en 1 Corintios 13 dice que el amor todo lo puede, todo lo espera, ¿sí? Y es ver que no podemos entonces bajar nuestros brazos y decir ya aquí no hay solución, ya nosotros no nos podemos entender, sino que siempre estemos, aquí el llamado de Pablo es a vivir esa experiencia de no tirar la toalla, sino de siempre ser esforzados, de ser disciplinados y saber esperar también, como lo hace el labrador.
Entonces, familia, pues esto han sido todo ese seminario. Como les decíamos al inicio, si ustedes no han podido ver los otros 2 programas, pueden entrar al canal que tenemos allí entonces de YouTube de Maná, y pueden encontrar entonces los otros 2 programas. Vamos entonces a hacer una oración para darle gracias a Dios por este tiempo y que Dios siga ministrando en sus vidas y les permita seguir avanzando, ¿sí? Como el atleta, avanzando con disciplina como el militar, pero siempre con esperanza como el labrador. Vamos entonces a orar. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial que nos has regalado, por enseñarnos a través de tu palabra, a través de tu verdad, que necesitamos poner nuestra confianza plenamente en ti, derramar nuestro corazón delante de ti, para que seas tú quien supla cada una de nuestras necesidades, para que no busquemos suplir nuestras necesidades a través de otros medios o de otras personas, o quizá a través de nuestra pareja, de nuestro esposo, de nuestra esposa, porque ellos pueden, claro, darnos de ese amor, pero solo tú puedes llenar totalmente los vacíos que traemos del pasado. Solo tú puedes sanar todas aquellas situaciones, todas aquellas cargas o dolores, todas aquellas frustraciones o esas herencias o esas heridas emocionales que traemos del pasado. Solo tú lo puedes hacer. Y una vez sanando todas esas heridas, frustraciones, temores, miedos, inseguridades, podremos experimentar matrimonios sanos. Podemos aprender a disfrutar de la verdadera gracia del Señor. Podemos vivir confiadamente, llenos de fe, de esperanza, sabiendo que aunque algunas veces no vemos las peticiones o lo que queremos ver inmediatamente, esperamos confiadamente en ti y sabemos que tú nos permitirás ver esos resultados, así como el labrador que espera pacientemente, pero sabe que va a llegar. Muchísimas gracias, Dios, por este tiempo, por estos tiempos. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para sanarnos, para limpiarnos y sanarnos. Te damos gracias por este espacio maravilloso que nos regalas. Quedamos contigo y con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.